Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que el día de hoy se engalana por tener a un gran abogado litigante, a un gran académico, pero sobre todo también a una persona que ha sido líder de uno de los colegios más importantes de abogados en nuestro país, como es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y una persona que tiene participación no solamente en este colegio, sino también en la propia barra y en el ilustre y nacional Colegio de Abogados, y que además tiene una gran participación en un sinnúmero de asociaciones empresariales, de consejos directivos, bueno, una gente muy reconocida, sobre todo en el litigio fiscal. Hoy tendremos con él un programa que hemos denominado Perspectivas del Derecho Fiscal en México. Se trata nada más y nada menos de Ricardo Cervantes. Un placer tenerlo con nosotros. Ricardo Cervantes Vargas, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Seminarios de Derecho Público Local y de Criminología en la Universidad Panamericana. Ha cursado varios diplomados en impuestos internacionales, miembro del Comité de Derecho Fiscal de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, en donde se ha desarrollado como coordinador del Comité de Derecho Fiscal, vocal, tesorero del Consejo Directivo Nacional, presidente del Consejo Directivo Nacional de 2015 a 2016, y actualmente es presidente de la Comisión Nacional de Honor y presidió la primera Comisión Nacional de Vigilancia y Ejercicio Profesional. Miembro de la Comisión de Derecho Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial. Participó activamente en las diversas mesas de análisis y negociación para la reforma en materia de subcontratación laboral con el gobierno federal. Miembro del Tax Committee de la International Bar Association, miembro de la Comisión de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la BMA, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, miembro del Consejo de Administración Financiera Quali, consejero suplente de Bank of America México, consejero suplente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, consejero del Centro Mexicano Pro Bono. Pues como hemos señalado, hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido, una persona muy respetada en el medio, sobre todo en el litigio fiscal, un maestro universitario en el posgrado en esta misma materia, expresidente de esta gran asociación que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y bueno, toda una institución. Está con nosotros el día de hoy, pues nada menos que Ricardo Cervantes. Un placer tenerte con nosotros en este programa sobre las perspectivas del derecho fiscal en México. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. No, muy agradecido de estar aquí, pues desde luego en tu programa, en este espacio para platicar de temas jurídicos de actualidad, y de verdad, muchas gracias por la invitación. Al contrario, los agradecidos y los honrados somos nosotros, Ricardo. Un gusto enorme. Nosotros vemos que tú perteneces, desde luego, has sido presidente de ANADE, pero también perteneces a la barra y perteneces al ilustre. Entonces, pues yo creo que perteneces a los 3 colegios más importantes de nuestro país. Y yo te preguntaría sobre esta base, ¿cuáles son los grandes retos que enfrenta la abogacía organizada en estos colegios tan importantes y además aglutinados en lo que es el Consejo de la Abogacía en nuestro país, y cuáles son nuestros retos a 5 años de distancia? Claro. Bueno, sin duda esta idea de ser miembro de los 3 colegios nació cuando yo era presidente de ANADE, donde celebramos un convenio en los 3 colegios para ser miembros ex oficio a los presidentes de los otros 2 en cada uno de los nuestros, ¿no? Entonces ahí surge esta idea, y después desde luego ya se queda como una buena práctica individual el seguir participando en el foro de los 3. Y en este sentido, quizá yo te diría que los retos que enfrenta la abogacía, en mi perspectiva, sobre todo la colegiada, es poder contagiar de esta idea, de esta buena práctica de estar
reunidos a través de un colegio profesional, pues al resto de los profesionales. Por ahí hay números que hablan de que en México hay alrededor de 300,000 cédulas profesionales que no se han dado de baja, lo que asumiríamos que pues habla de alrededor de esa gente ejerciendo la práctica profesional. Y de esos que estamos hablando, probablemente colegiados en las tres instituciones que ya has mencionado, pues no habemos quizá ni 10,000, ¿no? Lo que representa pues un universo muy pequeño. Si vemos esto en el contexto de lo que requiere la gente que contrata a un abogado, en quien pone pues probablemente su libertad personal, su patrimonio, incluso la posibilidad de recibir alguna sanción, lo pone en manos de un abogado, pues me parece que es sumamente importante que estas personas estemos pues con una capacitación continua que nos permita seguir actualizados en las materias que cada uno de nosotros desempeñamos, y desde luego la parte de la ética profesional en el ejercicio, me parece que es fundamental, ¿no? Hay tantos malos chistes de colegas en torno a la forma en la que se han conducido algunos de ellos, que la verdad es que demerita totalmente la profesión. Y lo que hacen los colegios, lo que hacemos en los colegios, pues es precisamente eso: capacitación continua, ética profesional, control ético entre pares, me parece que es sumamente importante. Y finalmente, el tema de cumplir con una obligación que establece la ley de prestar trabajo pro bono, trabajo gratuito a sectores de la población que lo requieren, y que no tienen los recursos para llegarse de un profesional. Entonces, yo te diría que quizá en este sentido el mayor reto desde mi punto de vista de los profesionales colegiados es poder derramar esta idea entre más profesionales, para que cada vez pues la práctica que ejercemos sea mucho más profesional y de mayor calidad, ¿no? Me parece excelente, sería maravilloso, sobre todo por eso, por la responsabilidad profesional que como abogados tenemos y como para reivindicar la profesión, para reivindicar esa dignidad que tú muy bien dices, ha generado una serie de chistes y de situaciones donde pues no nos dejan muy bien parados a los abogados. Entonces, sobre esta base, Ricardo, ¿qué opinión tienes de la colegiación obligatoria de los abogados? ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Deben aglutinarse todos los abogados del país a una colegiación obligatoria? ¿Qué opinas al respecto y por qué? Mira, yo creo que en términos generales, las profesiones que tenemos en nuestra responsabilidad, bienes fundamentales o derechos fundamentales de las personas, como es, ya decía yo hace un momento, la libertad en el caso de los abogados, el patrimonio también en el caso de muchos de nosotros, la vida, como sucede con los médicos, incluso la responsabilidad financiera de las empresas o de las personas, como sucede a los contadores. En general son profesiones en donde me parece que el Estado le tiene que garantizar a la sociedad que las personas con las que están contratando, y que desde luego ellos no son expertos, o sea, cuando buscan un abogado dicen, a ver, ¿quién me recomienda a alguien para que me ayude con tal o cual problema? Entonces, no siendo expertos, podrían llegar a caer en manos de alguna persona pues, que no sea la adecuada para atender sus asuntos y que pongan en riesgo estos valores fundamentales para las personas. En este contexto, yo creo que hay dos grandes posibilidades de hacerlo. Una es pues que el propio Estado imponga a los particulares, a los profesionales, pues la obligación de registrarse y llevar un registro de quiénes están actualizados, de cómo se está cumpliendo con la ética profesional. Eso, de alguna manera, tiene la problemática de que en ciertos regímenes puede estar sojuzgando al gremio profesional, para decir, oye, si vas a llevar asuntos contra el Estado, pues no vas a tener tu posibilidad de seguir registrado, de seguir litigando. La otra alternativa, pues, es hacerlo entre pares, ¿no? Que me parece que es a nivel mundial una de las prácticas más comunes y que mejor resultado ha dado. Y esto se hace a través de los colegios profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, para lograr garantizar esa calidad de los servicios, pues necesitamos que la gente esté sujeta a un control ético y a un control en cuanto a su capacidad profesional,
que puede ser a través del Estado, puede ser a través de los colegios. Yo me inclino por pensar que a través de los colegios, entre pares, sería mucho mejor, sería más respetuosa pues de los derechos que requiere el ejercicio profesional independiente, pero incluso podría combinarse algo mixto, ¿no? Es decir, si no se quisiera la colegiación obligatoria, se podría decir, bueno, pues los que están colegiados cumplen con estos requisitos a través de los colegios y los que no se sujetan a un control a través de un organismo estatal que puede estar integrado de manera mixta entre colegiados y autoridades. Y entonces ahí sí se vuelve una colegiación conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya decidirá cada quien a qué control está sujeto en función a conforme se vaya actuando en el desarrollo de las reglas propias de la colegiación. Para mí sí es algo que es necesario, que va a llegar no necesariamente como colegiación obligatoria, pero sí como un control obligatorio profesional de la ética y de los temas de capacitación continua, que me parece que si fuera mixto sería una buena idea, como incluso se concluyó en algunas de las jornadas por la justicia cotidiana. Tú recordarás, en la época ya al cierre del sexenio del presidente Peña Nieto, se llevaron a cabo estos trabajos, fue prácticamente un año que estuvo trabajando, y un poco por ahí venía la solución que se estaba proponiendo, pero finalmente no pasó. Sí, Entonces, eso sería. desafortunadamente, porque sí sería maravilloso tener este control. Y a mí el control mixto me parece extraordinario, porque yo creo que las personas que pertenecen a las grandes asociaciones como las que ya hemos mencionado, pues son personas con una ética especial, diferente, que tienen un compromiso social también muy importante y que todo esto juega en beneficio de la profesión y por supuesto en beneficio de nuestra sociedad. Pero bueno, son sueños guajiros, pero ojalá que un día los podamos ver concretados por el bien precisamente de nuestro país. Pero tú siempre has sido un abogado que ha litigado en una materia muy específica, que es la fiscal. Además, debo mencionar, es un maestro universitario en esta materia, es toda una autoridad en esta materia. La Universidad Panamericana cuenta precisamente con tu cátedra desde hace ya varios años y bueno, donde te has labrado un prestigio académico pues singular, cosa que te reconocemos muchísimo. Sobre esta base, dedicándote al derecho tributario, ¿cómo ves en la actualidad cómo ha cambiado la práctica forense? ¿Cómo han venido adaptando tanto los contribuyentes como los abogados que asesoran en estos nuevos tiempos, en esta nueva forma de ver el derecho tributario? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sin duda, mucho que decir. Espero poder ser lo suficientemente conciso para expresarlo. En realidad, si viéramos cómo era la práctica tributaria, la práctica forense en la materia tributaria hace 15 años, la verdad es que había mucho litigio constitucional, ¿no? Mucho litigio en donde se cuestionaba pues una actividad que todos los años es recurrente por parte del fisco federal, por parte del gobierno, Las que es el misceláneas. establecimiento de las misceláneas fiscales, ¿no? Nuevas contribuciones cada día más agresivas o cada día tratando de buscar una mayor eficiencia recaudatoria, ¿no? Que desde luego, pues el sostenimiento del Estado en sí mismo permite que se lleve esto a cabo, pero también hay un marco constitucional que dice, oye, sí, pero esto tiene que ser de cierta forma, proporcional, equitativo, estar en ley, destinarse al gasto público. Es decir, esas garantías en su momento, hoy, derechos fundamentales que yo le llamo consagrados en la Constitución en materia tributaria, pues no son meros consejos, ¿no? Sino son en realidad Buenas obligaciones. intenciones. Buenas intenciones, exactamente. Entonces, en ese contexto, hace 15 años era de todos los días y también había una actividad muy constante de litigios ante el tribunal, lo que era el Tribunal Fiscal de la Federación o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de, había tres grandes tipos de litigios, ¿no? Liquidaciones, créditos fiscales que emitía la autoridad, negativas de devolución, que también eran constantes por parte de la autoridad, y algunas consultas que se formulaban por los particulares con la idea de tener certeza jurídica de lo que estaban haciendo. Hoy en día, yo te diría, el litigio se ha reducido de manera sustancial, ¿no? En la parte constitucional,
claramente ha venido descendiendo. Eh, Creo yo, por algunos criterios que se han emitido, principalmente por parte de la Suprema Corte en cuanto a la intensidad del análisis constitucional que se tiene que hacer en las materias como la económica o la tributaria, ¿no? La libertad de configuración que se le ha reconocido al legislador en estos temas y un poco la libertad de actuación para establecer cláusulas habilitantes, fines extrafiscales, etcétera, creo que ha hecho pues que sea cada vez más excepcional el poder obtener una resolución donde se declare una contribución inconstitucional bajo estas premisas. Entonces, eso también ha desincentivado pues, que las empresas sigan cuestionando de manera intensa algo que me parece que pues, normalmente tiene cierta razonabilidad cuando se presentan amparos donde van muchos contribuyentes. Y por otra parte, digamos, el litigio en contra de las liquidaciones también se ha reducido, pero no porque haya bajado la actividad recaudatoria del fisco federal. Esa ha incrementado, pues digo, ahí están los números en cuanto a cómo están creciendo. Lo que pasa es que ya los asuntos a los particulares les cuesta más trabajo llevarlos a los tribunales y entonces vienen muchos arreglos que se hacen con las autoridades, desde luego sobre bases legales, principalmente a través de PRODECON o a través de los procedimientos de auditoría, ¿no? Arreglos en algunos casos motivados también por una presión importante por parte de las autoridades fiscales como ellos dicen, de judicializar los expedientes, ¿no? De llevarlos a otras áreas que no sean las administrativas, sino más bien a las penales, o incluso, pues simplemente por la necesidad de no salir todos los días en las conferencias que se dan, donde se exhibe pues, a la gente que no está actuando correctamente. Entonces, se ha reducido de manera muy importante y esto, pues, obviamente, ha cambiado mucho el foro. Se ha también premiado que a las reuniones con las autoridades fiscales, entrevistas que se ha dado por los funcionarios superiores del Servicio de Administración Tributaria, donde dicen, pues no nos gusta que vengan los abogados con los contribuyentes porque esos hacen que se tarden más en hacer los pagos que deben de hacer las empresas, ¿no? Obviamente, así ha cambiado un poco la práctica fiscal hoy en día, el ejercicio de este derecho, ¿no? Eso que tú dices es muy cierto. Yo todavía recuerdo cuando era secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues prácticamente la doctrina constitucional en materia de amparo contra leyes surgió del amparo fiscal. ¿Por qué? Porque sabíamos que a veces había hasta 2 misceláneas fiscales al año. Entonces sabíamos que teníamos una avalancha de amparos en donde de veras se exentaron criterios extraordinarios y que formaron lo que nosotros conocíamos como una verdadera doctrina constitucional en materia de amparo contra leyes. Entonces, pues sí es triste que esto vaya decreciendo, pero bueno, como buenos abogados fiscalistas, siguen buscando la manera pues de solucionar los problemas y ya han encontrado esta otra vía de alguna manera administrativa, sí mal cuando se dan este tipo de presiones para convertir este tipo de litigios pues en litigios penales, pero bueno, son los tiempos y finalmente la asesoría de ustedes y el acompañamiento a las empresas pues es lo que va pues librando una buena tarea en materia fiscal. En esta tesitura y en este escenario que me platicas, Ricardo, yo te preguntaría, si tuvieras una varita mágica así, de el hada madrina de los cuentos, que te permitiera solucionar las cosas y mejorar las instituciones, ¿qué harías para fortalecer al Poder Judicial en materia fiscal? Pues fíjate que, esta pregunta pues obviamente va ligada a la respuesta anterior, ¿no? Porque ya veíamos que pues cada día las empresas pues confían menos en iniciar un procedimiento jurisdiccional para solucionar sus desavenencias con el fisco federal. Y esto me parece que ha sido provocado, ya decía yo, por algunos criterios que se han emitido en la materia constitucional, pero también probablemente por algunas resoluciones que se han dictado por tribunales administrativos en los cuales, pues no necesariamente la resolución la ven, por lo menos la ven así los contribuyentes como una
como una resolución imparcial, como una resolución opinable siempre, ¿no? Como el derecho es, El derecho es altamente opinable, y en altamente eso opinable. coincidimos, sí. Pero por lo menos decir, oye, pues esta resolución, pues no podría no estar de acuerdo, pero está muy bien fundamentada, muy bien motivada, muy bien realizada, expone de manera razonable los argumentos. Creo que esa es la parte donde tenemos una ventana de oportunidad para seguir fortaleciendo al Poder Judicial. No quiero decir que desde luego todos sean así, al contrario, yo creo que tenemos ejemplos muy claros de grandes jueces, de grandes magistrados, desde luego de grandes ministros, que es, creo que nuestro objetivo a lograr que la mayor parte pudiera ser así. Para esto yo creo que se necesita que el Poder Judicial se fortalezca como un órgano independiente, como ese famoso fiel de la balanza en las determinaciones, el órgano encargado constitucionalmente de velar porque los actos de las autoridades ya legislativas o ya administrativas se ajusten a derecho, ¿no? No vulneren nuestra constitución, no vulneren las disposiciones legales. Yo creo que eso solo se puede lograr garantizando la independencia de los jueces, de los magistrados, de los ministros que están ejerciendo esta gran tarea y esta gran labor. Eh, y eso se logra de diferentes maneras. Uno es la propia designación de las personas. ¿Cuál es el ¿Te proceso? gustaría cambiar el sistema actual de designación? Yo creo que hay algunos, el sistema, dependiendo del órgano, tiene sus ventanas de oportunidad. Hoy, por lo menos, vemos algunos nombramientos en donde probablemente, pues, exfuncionarios de la autoridad administrativa pasan en automático a algunos órganos jurisdiccionales. Y la verdad es que tenemos grandes experiencias y otras, pues, la verdad, no tan gratas, ¿no? Me parece yo siempre he pensado que la carrera judicial es algo indispensable en cualquier juzgador. Por ahí alguna vez me decía algún funcionario, dice, pero es que, ¿qué te da? Más allá le dije, es que el quehacer de quien hace justicia, la forma de analizar los problemas, la forma de vislumbrar que siempre va a haber dos partes en contienda y todos decimos, no, mi asunto está bien fácil y tengo la razón. El encontrar ese punto medio es algo como el criterio jurídico en las universidades, ¿no? Oye, ¿dónde te enseñaron criterio jurídico en la universidad? No, ese se va agarrando a lo largo del tiempo. Me parece que en la carrera jurisdiccional Experiencia, es el conocimiento te lo va dando. entonces, en ese sentido, creo que la designación puede ser importante. Desafortunadamente, el incentivo de que alguien llegue, que no necesariamente sea el mejor jurista, el mejor preparado, sino sea probablemente quien pudiera llegar a tener alguna posición política o alguna relación específica con quien está haciendo la propuesta, me parece que no es lo más sano. Me parece que tendría que tener intervención la academia, parece que tendría que tener intervención el propio Poder Judicial, principalmente el Poder Judicial, ¿no? Sí creo que es perfectible y por ahí creo que es algo importante. Y dos, evitar los ataques por parte de los otros poderes a las instituciones que conforman el Poder Judicial. Podrá ser opinable, así como nosotros como particulares no estamos de acuerdo, creo que también la autoridad tiene que respetar esa decisión, sobre todo porque la actuación de la autoridad se supone que es de buena fe, ¿no? Entonces, si un tribunal determina que no es legal esa actuación, bueno, pues con esa misma buena fe habrá que decir, ok, busquemos alguna otra alternativa, vayamos por algún otro proyecto, ¿no? Creo que ahí es donde está el tema más delicado hoy en día y en donde creo que podemos, con esa varita mágica, si es que la tuviera, podríamos lograr mucho para fortalecer La composición híbrida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, en los demás cargos jurisdiccionales, cuando hablamos de magistrados y de jueces, pues normalmente se da dentro de un servicio civil de carrera y de los exámenes de oposición, que rara vez son abiertos, son contados con los dedos de una mano y me sobran. Entonces, normalmente es gente que viene de la carrera judicial, pero cuando estamos ya en el plan de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿la composición híbrida te parece correcta o te parece que debería establecerse un porcentaje de gente de carrera y un porcentaje de gente de fuera?
Sí, yo creo que sería muy positivo. O sea, el tener diferentes visiones creo que sin duda es importante, ¿no? Y enriquece cualquier labor jurisdiccional. Pero sí creo que tenemos que dar una prevalencia, pues, a quien ha hecho de su vida, pues de la labor jurisdiccional su vida o una forma de ser. Y la otra es, creo que sea del sector que sea, venga de donde venga, tienen que ser los mejores juristas del país, ¿no? Eso me parece que es algo que bajo cualquier circunstancia no deberíamos de cambiar, que sean las personas más capacitadas, más reconocidas, con mayor prestigio. Desde luego, seguramente habrá opiniones en cuál es el más y cuál es el menos, pero por lo menos que estén en ese reconocimiento Sobre todo el compromiso, ¿no, Ricardo? El compromiso de las personas en la resolución de los asuntos, en buscar siempre pues, las soluciones jurídicas más adecuadas, más correctas, y siempre pues fundamentando y motivando perfectamente bien esas decisiones que, pues te diré, a veces son complejas. Pero al final de cuentas yo creo que el compromiso es muy importante porque si ha llegado a suceder, hay gente muy capacitada, muy, pero en el momento en que no hay, pues a lo mejor el gusto por la labor jurisdiccional, quizás el rendimiento no sea el mismo, y quizás alguna otra persona que no tenga un gran nivel, pero tiene un gran compromiso, pues puede desempeñar a lo mejor un muy buen papel. Pero sí, también coincido contigo de que en algún momento dado la participación de la academia, de las asociaciones de abogados, puede ser importante en la propuesta de los ministros. Antes se decía que había una regla no escrita, ¿te acuerdas? Que Sí, sí, iba sí, uno de dentro y uno de fuera. así es. Y yo creo que eso es sano, eso es bastante sano, bastante sano. Pero al final de cuentas, pues bueno, esta es la forma que hoy tenemos de integración y la idea es que vengas de donde vengas, en el momento en que llegas a la Suprema Corte, pues llegas al compromiso pues con tu país institucional y prácticamente te desajenas y te olvidas quién te propuso o quién te nombró para hacer un papel pues lo más digno y lo más decoroso, de lo más decoroso posible. Pero Por lo menos esa muestra nos han dado, pues, grandes ministros, como es tu caso, Margarita, sin duda, yo creo que, digo, no es porque me estés entrevistando, pero en realidad, creo que eres una persona extraordinaria en la labor que has desempeñado. no, pues yo te lo agradezco muchísimo. Y bueno, es un tema tan interesante y sobre todo, pues tan importante para la solución de los asuntos y de los asuntos más importantes de nuestro país, que seguiríamos hablando por horas sobre todo esto y desafortunadamente el tiempo nos gana y se nos ha acabado. No puedo más que agradecerte Ricardo, por haber estado con nosotros, por habernos compartido estas opiniones tan valiosas, tan edificantes, producto de tu gran conocimiento y de tu gran experiencia como abogado litigante, como maestro y sobre todo como presidente de una de las grandes asociaciones de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y antes de despedirnos te quiero pedir que le mandes un mensaje a nuestro público televidente. Claro, bueno, sobre todo a los jóvenes que están iniciando la carrera, como dice mi hija, los embriones del derecho, a ustedes estudien, fórjense, sean en la disciplina que quieran, comprométanse, sean éticos, sean las personas más capacitadas, amen su profesión para que algún día que les pidan consejo sus hijos de qué estudiar, puedan decir y le puedan recomendar que estudien la carrera de derecho. Esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Ricardo. De veras un verdadero honor, un verdadero placer haber platicado contigo y sobre todo de escuchar estas opiniones tan importantes en una rama del derecho que nos preocupa y nos ocupa a todos, porque va directo al bolsillo, que es precisamente la rama fiscal. Muchísimas gracias, Ricardo. Es Gracias a ustedes, gracias a un ti. gusto haberte tenido con nosotros. Igualmente. Muchas gracias.
Pues ha sido un verdadero placer escuchar a Ricardo Cervantes, no solamente en sus opiniones sobre lo que debe ser la reivindicación de la abogacía en México a través de la colegiación obligatoria, a través de la afiliación de estos colegios tan importantes que velan tanto por la ética, por la actualización y el profesionalismo de nuestra profesión, que efectivamente pues sí hace falta recuperar. Y por otro lado, pues que nos ha hablado de un problema tan latente y que les decía que no es de gran preocupación para todos nosotros, porque todo lo que afecta directamente al bolsillo, pues es algo que preocupa. Y en este caso concreto, bueno, hablar de la materia fiscal, hablar de los retos, hablar de la perspectiva de la materia fiscal y de las situaciones que actualmente se presentan, pues es por supuesto, de gran importancia. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, habernos compartido todas estas experiencias, todo este conocimiento y pues todos estos problemas que se generan en la materia fiscal y que bueno, esto pueda en algún momento dado servir para ir mejorando cada vez más en nuestro sistema jurídico la impartición de justicia, no solamente en materia fiscal, en todas las materias, que es siempre la vocación del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, nuestro público televidente, gracias por habernos acompañado en este programa tan especial y tan importante, justo con nuestro gran amigo Ricardo Cervantes. Gracias por estar una vez más con nosotros.